buenas tardes. Para mí es un gran honor presidir este simposio de histeroscopía con tan excelentes profesionales, muy distinguidos, que tienen muchísimas publicaciones y trabajos. Esta jornada de histeroscopía, haciendo una pequeña historia de la histeroscopía, ha evolucionado mucho desde que Pantaleoni en 1869 realiza la primera histeroscopía en una paciente de 62 años, realizándole una polipectomía. Muchas personas han contribuido con el desarrollo de esta técnica, siendo los más destacados Palmer, Hamow. Hamow diseñó el primer histeroscopio de 4 milímetros, diagnóstico operatorio. Asimismo, diseñó el histeroinsuflador con CO2. Es en 1990 cuando Stephanie Betocchi diseña el histeroscopio operatorio de oficina, tanto de 5 milímetros como de 4 milímetros. Y es así como es uno de los pioneros en realizar la histeroscopía operatoria en oficina. La histeroscopía es considerada en la actualidad como el gold estándar para la valoración del endocervix, del cervix, en todas las etapas de la mujer, es decir, en su vida reproductiva, en la menopausia y en la posmenopausia. Hoy, en la actualidad, contamos con los histeroscopios bastante modernos, como las conferencias que vamos a recibir sobre la histeroscopía en láser o el mini histeroscopio bipolar. Y bueno, sin más introducción, voy a presentar al moderador, al doctor Jaime Seminario Agurto. Él es ampliamente conocido en nuestro ambiente y él es médico, doctor en medicina de la Universidad Cayetano Heredia, es presidente de la Sociedad de Fertilidad, es profesor, título de profesor de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, y es titular de del grupo de infertilidad de la clínica Ricardo Palma. Queda pues con ustedes el seminario. Muy buenos días a todos, o muy buenas tardes. Para mí también es un gran gusto poder moderar esta mesa. Es una mesa en la cual participan excelentes expositores a nivel mundial. Tengo el gusto de presentar al doctor Sergio Haimovich, que tiene trabajo en Israel y en España, tiene doble presentación. El doctor tiene un doctorado en obstetricia y ginecología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es responsable de la unidad de histeroscopía del Hospital Universitario del Mar de Barcelona, España, es director de la unidad de cirugía ginecológica ambulatoria, servicio de ginecología del Centro Médico Hillel Yale de Hadera en Israel, es director de la Escuela Internacional de Láser en Ginecología en Bulgaria, es fundador y copresidente de Global Community of Hysteroscopy, que es una web muy interesante que tiene más de 120 películas para poder aprender cómo realizar un procedimiento. Y es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Y si ustedes entran a cualquier congreso en el cual tratan problemas o histeroscopía, lo van a encontrar a él, ya sea en Estados Unidos, Europa, etc. Para nosotros es un gran gusto tenerlo como expositor del tema miomectomía histeroscópica. Hola a todos, es un placer estar aquí en este evento organizado por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. La verdad que es todo un honor y me han encargado que hable de la miomectomía por histeroscopia. Entonces yo lo he llamado un viaje hacia la miomectomía. O sea, vamos a pasar por diferentes planetas hasta que finalmente lleguemos a la miomectomía, basado siempre en el entendimiento. Ante nada, decir que no tengo ningún conflicto de intereses en relación a esta presentación. Bien,
Vamos a entender el mioma, su anatomía, la vascularización y sobre todo algo extremadamente importante, y siempre lo diré extremadamente importante, que es la pseudocápsula del mioma. En relación a la anatomía tenemos que saber que existen diferentes tipos de miomas, no todos son iguales en cuanto a su consistencia, en cuanto a su estructura. Los miomas se dividen en tres tipos desde el punto de vista anatómico. Cuando los miramos hacia adentro tenemos los nodulares, tenemos que están en la primera línea, los trabeculares que se encuentran a partir de la E hasta la F, y luego nos encontramos con aquellos que son mixtos, que suelen ser tanto nodulares como trabeculares. Esto, de nuevo, confiere esas características que hacen que unos miomas sean diferentes a otros, unos más blandos, otros de consistencia más dura. De aquí vamos a la vascularización de los miomas. Señoras y señores, si han creído que los miomas se nutren de un pedículo, eso tan solo los miomas pediculados. Los miomas se nutren de pequeños vasos sanguíneos que vienen de forma periférica, la vascularización es periférica. Si hacemos una eco Doppler color, lo veríamos de esta forma, como un anillo de fuego en torno al mioma, y estos pequeños vasos atraviesan este espacio que se encuentra entre el miometrio y el mioma, que enseguida hablaremos de él, que es la pseudocápsula. Toda la irrigación del mioma pasa por esta pseudocápsula. Y ahora entramos en esto que he dicho que es extremadamente importante, que es la pseudocápsula. La pseudocápsula, quien más lo ha estudiado es nuestro buen amigo Andrea Tinelli, que está en Lecce, en Italia. Ha publicado muchos estudios sobre los miomas y es el que más ha descrito la pseudocápsula. Y como os he dicho, esta pseudocápsula es un espacio que se encuentra entre el mioma y el miometrio. Si miramos en la histeroscopia, este espacio también lo podemos ver. Y lo ven aquí, lo que estoy moviendo yo ahí con las piezas es el mioma, y aquí, como si fuera una laparoscopia, se hace una disección poco a poco. A la izquierda está el miometrio, a la derecha el mioma, poco a poco se va diseccionando, y esto es una pinza de Grasper que pasa por cada trabajo de 5 frames, y se va liberando el mioma a través de este plano que se encuentra en la pseudocápsula. Aquí vemos qué laxas son estas fibras, muy fácil de diseccionar. Vemos los pequeños vasos sanguíneos que se van rompiendo, todas ellas muy laxas, pero todas ellas anclan el mioma, y finalmente nos encontramos con que el mioma está en la parte inferior de la imagen y detrás no es el miometrio. Así es como se va liberando el mioma, igual que en una laparoscopia. Por lo tanto, es importante recordar la pseudocápsula. Bien, vamos a las características y tipos de miomas. Principalmente los miomas que trataremos nosotros por histeroscopia son los miomas G0, que son aquellos que son totalmente endocavitarios, que tan solo un pedículo los une a la pared y es por ahí donde se nutre, pediculados. Luego tenemos los miomas tipo 1, que son aquellos que mayoritariamente están dentro de la cavidad y una pequeña porción inferior al 50% es intramural. Y luego el último tipo que tratamos son los miomas G2, que mayoritariamente son intramurales y una pequeña porción inferior al 50% está dentro de la cavidad. En algunos casos también se puede llegar a acceder a los miomas G3, pero esto ya es para un nivel de habilidad bastante superior, porque no son miomas que se ven y requieren una nucleación total. Bien, no solo este dato es importante en relación a los miomas, sino que a la hora de ver la dificultad que puede haber en el tratamiento de los miomas hay que tener en cuenta también otro factor. Esta es la clasificación STEP-W de Ricardo Lassmann, en el cual él da una puntuación entre 0 y 2 a las diferentes características del mioma. Todas las características están relacionadas con el mioma: tamaño, dónde se encuentran, la extensión de la base, cuánto están dentro de la pared, si es una pared lateral, un punto extra. Pero todas estas características en relación al mioma. Yo lo que quiero es enseñar una característica que no está en relación al mioma y que también nos puede dar información en cuanto a la intervención misma, y es esto. Es la relación entre el contenido y el continente. Vean aquí que hay un mioma que es el mismo tamaño en las dos imágenes, pero está en el útero de la multípara. En relación de la nulípara hay mucho más espacio, en de la multípara es mucho más fácil llevar a cabo una cirugía en la cual tenemos que trabajar dentro del útero, y que ese mismo tamaño del mioma en la nulípara pues tiene una dificultad superior. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta no solo las características del mioma, sino también de la cavidad a la hora de abordar nuestros miomas. Y ahora nos queda por escoger también cuáles son los instrumentales con los que podemos llevar a cabo la cirugía de estos miomas. Pues tenemos diferentes, tenemos un instrumental mecánico, los sistemas extractores de tejidos, moduladores, resectoscopios, tanto los que se utilizan en quirófano como los mini-resectoscopios, y diferentes fuentes de energía como pueden ser los electrodos bipolares o VersaPoint, o incluso la energía láser que también vemos.
Empecemos, instrumental mecánico. Bueno, instrumental mecánico se puede utilizar siempre, lo van a ver en algún vídeo posteriormente, pero en caso de miomas pequeños. Miomas grandes es más dificultoso, consume mucho tiempo y no lo hace como instrumento, no sería un instrumento ideal. Pero para los miomas pequeños es más que suficiente con instrumental mecánico. Y aquí pasamos a los morceladores. Bueno, morceladores, pues depende del tamaño y la consistencia, puedes consumir mucho tiempo. En un mioma G0, si es muy grande, pues tardaremos mucho. Yo recuerdo con el Mayo Sur, el primero que me trajeron un mioma de casi 4 centímetros G0 y tardé mucho tiempo realmente en acabar de comérmelo con el morcelador. Los G1 también dependen del tamaño y la consistencia, pueden consumir mucho tiempo. Y vemos que el uso de morceladores en los G2 está limitado. Es un vídeo de un caso que hicimos nosotros, sin anestesia, la paciente está despierta y se está mirando la pantalla junto con nosotros, de un mioma G2, un mioma de 2 centímetros fúndico, que era un G1, se ve muy bien aquí el mioma, y lo que tenemos que hacer aquí con el morcelador es acercarlo, no sé qué, la ventana donde hay una cuchilla que va rotando, tiene succión con el suction y va comiendo. En un momento que se pone el mioma pegado a la cuchilla o la cuchilla pegada al morcelador y se activa, pues vemos como el movimiento rotatorio va comiendo todo el tejido que va entrando dentro de la ventanita de la punta del morcelador, y poco a poco nos vamos encontrando con que el mioma se va reduciendo de tamaño y se lo va comiendo. Esto todo va el tejido a un contenedor que luego se puede enviar a estudio histológico. Esto en cuanto a los morceladores. ¿Por qué he dicho que los miomas G2 están limitados? Pues bueno, esto es del Mayo Sur, del Miosure. Ellos mismos en su propia publicidad del morcelador indican que para miomas G2 el porcentaje de tejido que puede llegar a extraer es del 50%. G0, G1 pues en la totalidad, pero aquella que son intramurales, a no ser que sean muy hábiles, y una compañera de Huelva, Cinta Vidal, lo es y sabe cómo realmente nuclear incluso los G2, pero a no ser que se sea muy habilidoso, no es lo más recomendable, sino que para miomas G0 y G1. Aquí hay un estudio sobre 102 miomas que miraron el uso del morcelador y se dieron cuenta que la extracción total de tejido del mioma se consigue en el 66% de los casos. Cuanto mayor es el mioma y más profundo está en la pared, menos se consigue el éxito de la cirugía, menos se consigue la total extracción del tejido. Bueno, y aquí vamos a los recetoscopios. Yo no me voy a centrar en el recetoscopio que conocen todos de quirófano, porque es eso, lo conocen todos, pero vamos a hablar del mini recetoscopio, que es un poquito más innovador, y aquí depende del tamaño del mioma. Está adaptado para miomas de pequeño volumen. No sé si conocen la gráfica que publicó Hans Max Emanuel sobre el tiempo de resectoscopía dependiendo del tamaño del mioma. Para un mioma de 3 centímetros, con un resectoscopio en quirófano podemos tardar 30 minutos, pero para un mioma de 4 centímetros, un mioma más, 1 centímetro más, de 3 a 4 centímetros, en lugar de 30 minutos pasamos a 60-70 minutos. Por lo tanto, imagínense esto mismo, hacerlo con un resectoscopio que en lugar de 26 frames tiene 15-16 frames, pues se tardaría muchísimo más. Por lo tanto, está hecho para miomas pequeños, y hay que tener en cuenta con los miomas G2 que se puede llegar a dañar el miometrio que está debajo. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué es tan importante el daño del miometrio? Bueno, aquí ven en este pequeño vídeo cómo se hace la nucleación de un mioma, cómo se hace en la laparoscopia, cómo se hace en cirugía abierta. Simplemente se van rompiendo los tejidos, los puentes de tejido conectivo que anclan el mioma, y poco a poco estamos consiguiendo la liberación del mioma. Esto no es nada nuevo, lo hacemos todos en la laparoscopia o en la abierta, y el mioma queda libre. Bien, en este caso pues no dañamos el miometrio. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, las fibras miometriales no están invadidas por el mioma, sino que están comprimidas por el mioma, y por lo tanto a medida que el mioma crece las va elongando y las va haciendo más finas, se van estirando. Bien, el pequeño vídeo que van a ver ahora de la guitarra, o las cuerdas de la guitarra del mioma, es un símil que utiliza un muy buen amigo, Luis Alonso, en el cual demuestra lo que ocurre cuando se libera la pelotita entre las cuerdas de la guitarra. Las cuerdas vuelven a su posición natural inicial. Lo mismo ocurre si hacemos una miotomía sin dañar las fibras miometriales. Lo que ocurrirá
en el momento que sacamos el mioma, lo enucleamos, estas fibras miometriales, su comportamiento natural es a contraerse de nuevo, y una vez que se contraen de nuevo, restauran de forma natural la anatomía de la cavidad uterina. Por eso es tan importante no dañar las fibras miometriales y conseguir una cavidad normal fisiológicamente, y esto se consigue con la enucleación. Iván Mazón es algo que ha hecho y ha publicado la técnica del cold loop. Esto es un estudio de 1434 miomectomías. Iván Mazón lo que hace, desarrolló estos instrumentos, que son instrumentos fríos, que se llaman cold loop, que no requieren energía, y en un primer tiempo hace una resección de la porción que está dentro de la cavidad, dejando el mioma plano, solo queda la porción que está dentro de la pared, la porción intramural de este mioma, lo hace con miomas muy grandes, y luego con estos instrumentos fríos se mete por el plano de la pseudocápsula entre el mioma y el miometrio y lo va separando hasta que consigue la total enucleación del mioma de forma natural sin dañar el miometrio subyacente. Y esto lo desarrolló, es una técnica desarrollada por Iván Mazón. Stefano Betocchi publica, antes de Stefano Betocchi quiero que vean aquí un vídeo en minerales del uso, minerocitoscopio, con un mioma G2. Esto es de Jaime Ferro, un buen amigo del IBI, hasta hace poco estaba en el IBI de Valencia, está en Valencia todavía, y lo que hace él es reseccionar de nuevo la porción que está dentro de la cavidad del pequeño mioma, son miomas relativamente pequeños, como pueden ver, y lo que busca es el plano que se ve aquí, es el plano que está entre el miometrio y el mioma en la pseudocápsula, y va separando poco a poco el mioma. Bien, llega un momento que Jaime lo que consigue hacer en esta resección es separar totalmente, miren, cada vez queda menos mioma, lo va separando con la misma asa y lo va enucleando, lo va sacando fuera, y a medida que lo va sacando, pues lo va cortando con movimientos muy suaves para no dañar el miometrio. Fíjense que él trabajaba en el IBI, estamos hablando de pacientes de reproducción, es un muy buen cirujano reproductivo, tiene muy buenos resultados, y lo que no hace es dañar el miometrio, que esto es lo importante que hemos dicho antes. Y ven como aquí prácticamente termina de enuclear este mioma, y finalmente lo que consigue es tener esta concavidad donde estaba el mioma sin el mioma. Bien, vamos a seguir ahora con la energía bipolar y con el tema del uso del láser. El láser que se utiliza en histeroscopia es el láser diodo. El láser diodo tiene afinidad tanto por el agua como por la hemoglobina. Esto es la longitud de onda de 1470 nanómetros, que es la que solemos utilizar nosotros desde hace muchos años. Y por lo tanto, como tiene afinidad tanto por el agua como por la hemoglobina, corta y vaporiza, a la vez que simultáneamente cauteriza o coagula. Se tolera muy bien en consulta porque tiene la dispersión de la calor es de 0 a 5 a 1 milímetro, no llega al miometrio, a la paciente no le duele, y como las fibras son multiusos también sale bastante rentable. Este es un vídeo donde podrán ver sobre un pólipo, tiene este vasito aquí, el uso del láser para coagular. Si yo quiero tan solo coagular, lo único que hago es acercarme, ven que la fibra está usada, es multiuso, me acerco sin tocar, coagulo directamente, y si quiero cortar y coagular a la vez, lo que hago es, ya como verán a continuación, cortar, y el corte ya coagula a la vez que corta. Bien, ¿cómo hacemos con el VersaPoint? Porque eso no tiene que ser solo con el láser, sino también con el VersaPoint, la energía bipolar en los miomas. Pues en el G0 cortamos el pedículo. Sí, señoras y señores, se corta el pedículo y se deja el mioma libre dentro de la cavidad, sacando una porción pequeña para histología, bien, pero se deja en cavidad. Aquí no hay límite de tamaño. Para los G1 se puede hacer una enucleación, pero con miomas de menos de 3 centímetros. Y esto va con lo que explicamos tanto en contenido continente. Un útero normalmente en tamaño tiene transversalmente unos 3 centímetros y longitudinalmente unos 3 centímetros y medio. Por lo tanto, es difícil introducir un mioma de 3 centímetros y enuclearlo. Y aquí está el límite. Y los G2 también se puede hacer enucleación, tiene que ser en menores de 30 milímetros. Y en ocasiones se necesitan dos tiempos, uno para abrir e introducirlo en otra cavidad y otro para acabar de nuclearlo. En miomas más grandes, cuando uno ya tiene un poco más de habilidad, lo que hacemos es introducir todo lo que se puede dentro de la cavidad y luego se hace una separación con la energía, en este caso nosotros usamos el láser, de la porción endocavitaria a la porción intramural, y quedamos para un segundo tiempo, cuando el mioma ya no está dentro de la cavidad, que dejamos suelto, para terminar de nuclear la porción intramural. ¿Qué ocurre con los miomas G0 que hemos dicho? Pues lo que hemos dicho, se corta el pedículo y se deja en cavidad. Esto es un estudio que publicamos
ya hace años, ya hace 6-7 años, en el cual en 61 miomas fueron dejados dentro de la cavidad libres después de separarlos o nuclearlos, 10 de los cuales tenían más de 3 centímetros, son miomas no pequeños, son mucosos, y la sorpresa fue que fue muy bien tolerado y que en una ecografía de control a los 2 meses el 100% de los miomas habían desaparecido. Si bien este estudio, aunque sus resultados fueron muy bonitos, fue criticado porque no era un estudio con mucha fuerza desde el punto de vista de la evidencia científica, y esto nos empujó a un segundo estudio que publicamos ya hace unos meses, del 2021, en 7 países, 9 centros, más de 200 miomas, y también fueron nucleados y dejados en cavidad, y señores, los resultados son los mismos, espectaculares, no pasa absolutamente nada, se puede dejar libre el mioma en la cavidad. Bien, esta es una técnica que publicó Stefano Betocchi en 2009, que es la preparación en consulta para los miomas parcialmente intramurales, y lo que hacía es, en un primer tiempo, cortaba una corona con el Versapoint en torno al mioma, y lo que vio que el comportamiento natural del mioma, su tendencia natural era a migrar hacia la cavidad. Esto lo hizo con miomas con una media de hasta 29 milímetros, y en un segundo tiempo los enviaba a quirófano para hacer una resectoscopía, como conocen todos ustedes, y consiguió una tasa de éxito del 93%, ya que los miomas eran más fáciles de reseccionar porque estaban más metidos dentro de la cavidad. Este trabajo nos inspiró, y nosotros en el Hospital del Mar en Barcelona pues empezamos a realizar no solo el primer tiempo, sino que los 2 tiempos en consulta. Y esta es la primera publicación sobre indutación en consulta. La comenzamos a realizar en el 2010 y publicamos aquí nuestros resultados. Y para miomas geonífidos, lo que vemos es que con miomas hasta el 18 milímetros, como hemos dicho, el 100% se nuclean, de 18 a 30 el 85%, pero más de 30 0%, por la razón que hemos explicado del contenido continente, que el mioma no entra dentro de la cavidad. Ahora vamos a ver un vídeo que resume un poquito todas estas técnicas, empezando por la técnica de Iván Mazón, que es la técnica del cold loop, y vemos cómo se realiza una resección de la porción dentro de la cavidad del mioma hasta que queda planito, y luego con el cold loop, como ven aquí, este instrumento que es robusto, sin energía, va separando a través de la pseudocápsula el mioma, lo va nucleando poco a poco, hay unas fibras un poquito difíciles de cortar, entonces trae este otro instrumento que con él termina de cortar las fibras y nuclear el mioma sin dañar el miómetro subyacente. Este es un caso que deberían escoger para empezar, hecho en consulta, sin anestesia, de un mioma muy pequeño, muy planito, G2, mejor de un G1 para empezar, y aquí con las tijeritas pues cortamos la mucosa en torno al mioma, y lo que hacemos es ir a buscar el plano de la pseudocápsula que estén ven aquí, donde vamos separando de forma suave el mioma del miometrio, sin dañar el miometrio, sin cortar fibras miometriales, sino una disección suavemente, y el mioma va entrando en la cavidad. Ya ven, ya no está plano, sino vemos una pequeña bolita, una esfera que entra dentro de la cavidad, está casi libre ya, y luego simplemente con las pinzas de Grasper se coge el mioma, aquí lo rotamos para acabar de liberarlo y se saca fuera. Este mioma ya es más difícil, pues es un mioma que tiene cierta dificultad al ser fúndico. Y otra vez con las tijeras vamos buscando el plano, aquí ven las fibras de la pseudocápsula, y vamos poco a poco realizando la disección de este mioma. Aquí pueden ver cómo el mioma ya se mueve dentro de esta concavidad de miometrial, y continuamos haciendo la disección poco a poco, con paciencia, hasta que llega un momento, este mioma tiene aproximadamente 1 centímetro, llega un momento que este mioma se acaba de luxar, como pueden ver ahora, y queda totalmente libre dentro de la cavidad. Lo que vemos a continuación aquí es el miometrio subyacente, vemos la concavidad bonita donde estaba el mioma, esta concavidad, con el miometrio intacto y el mioma dentro de la cavidad. Este es un caso ya realizado con láser diodo, que hemos hecho el corte con una a la vez, hecho en consulta sin anestesia, es muy rápido en el corte, como pueden ver, miren cómo coagula estos vasos a la vez que los corta, y lo que hacemos después, estos son los casos para empezar y buscar, que deberían comenzar todos, con las piezas buscamos el plano como aquí, igual que en la laparoscopia, con las mismas piezas se va haciendo la disección, sin dañar el miometrio de forma muy roma, y poco a poco el mioma se va haciendo endocavitario. Esta es la técnica, y este último caso está hecho con el cold loop, pero del mini resectoscopio. También tiene estos instrumentos
El miospectroscopio, tanto de Stokes como el de Tontara, el de Cubini, tiene estos instrumentos que permiten la detección de pequeños miomas sin dañar el miometrio. Pues nada, han visto aquí que realmente la tendencia es a hacer una miomectomía mediante la enucleación, porque tiene sus ventajas. Estos son trabajos publicados por Andrea Tinelli, este último con la colaboración publicado hace 2 años, con la colaboración de Ricardo Lasman, en el cual vemos la ventaja de preservar la celocápsula y vemos que conserva la integridad del miometrio, como hemos dicho, no crea lesiones térmicas en el miometrio si hacemos esta enucleación, por lo tanto evitamos complicaciones posteriores o comprometer la fertilidad, cuidar las adherencias. Y la recomendación de estos estudios es que esta técnica debe ser de elección de primera línea en pacientes, sobre todo que tengan un deseo genésico futuro. Y bueno, poco a poco nos hemos ido moviendo hasta llegar realmente al planeta de la miomectomía y resumiendo nuestras conclusiones es que la miomectomía en consulta se puede realizar, no es necesario llevar a los pacientes de quirófano. Hay que comenzar con pequeño, mejorar la habilidad y aumentar la grande. El mejor instrumento es ese con el que tienes habilidad. Ese es el mejor para cada uno. No existe un dispositivo perfecto y probablemente la mejor forma de tratar los miomas sea de utilizar más de un instrumento, como hemos visto que utiliza, por ejemplo, Iván Mazón, que es la resectoscopía con un instrumento con loop. Y lo más importante es que respetar la celocápsula mediante la educación es la mejor vía quirúrgica y yo realmente creo esto. Mi consejo, da tu primer paso ahora, no es necesario que veas todo el camino, simplemente tenéis que atreveros a intentar. Solo da el primer paso. Una vez que lo deis, ya todo el resto del camino irá apareciendo a medida que vayamos avanzando. El camino se hace paso a paso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido realmente un placer estar aquí ante todos ustedes. Muchas gracias, doctor Jaimovich. Excelente presentación. Al público, por favor, vayan preparando las preguntas y las envían al chat. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Luis Alonso Pacheco, director de unidad de endoscopía en el Centro Gutenberg, consultor del Servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud Málaga. Nosotros aquí en la clínica pertenecemos también a Quirón Salud, especialista en cirugía reproductiva, editor principal y fundador de Hysteroscopy Newsletter, que es un excelente medio de difusión de todos los procedimientos de histeroscopía. Y el mérito último, más grande, que es presidente del capítulo de histeroscopía de la AAG, que es la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica. El doctor Alonso va a hacer una revisión de manejo de malformaciones mullerianas o laparoscopía. Bastante interesante. A ver, doctor Alonso. Queridos amigos, gracias por la invitación. Es para mí un honor formar parte de este congreso y participar en el mismo con este tema, un tema que me apasiona, como es el de la reconstrucción de la cavidad uterina. Como todos sabéis, el útero ha sido considerado durante años como un simple receptáculo que permitía el crecimiento y el desarrollo del embrión, hasta convertirlo en un ser lo suficientemente maduro como para sobrevivir en el exterior. Pero esto visto así, tan simple, olvida dos de las funciones principales del útero, que anteceden al desarrollo. Olvidamos el papel 1, fecundación, y el papel 2, el de la implantación. El útero juega un papel fundamental en la fecundación, ya que el útero literalmente transporta los espermatozoides desde el orificio cervical externo hasta la trompa uterina, y además lo hace selectivamente, es decir, los dirige hacia la trompa uterina del ovario que ovula, favoreciendo la fecundación. También influye en la implantación, ya que la implantación se hace en el endometrio. Es fundamental que este sea un endometrio receptivo y las distintas alteraciones del endometrio pueden impedir, alterar la implantación. Por último, el desarrollo del embrión hasta conseguir un ser vivo viable, maduro y capaz de vivir fuera de la cavidad uterina.
una cavidad que entonces sí ha cumplido su función. En fin, este es el milagro de la creación de una vida. Esta es una de las maravillas de la naturaleza. Pero todo esto puede verse alterado si hay, evidentemente, algún tipo de alteración de la cavidad uterina. Es entonces cuando los cirujanos uterinos entramos en juego, cuando nos toca remodelar el útero, como si fuéramos cirujanos plásticos del útero. Es decir, actuamos como cirujanos útero-plásticos. En esta charla quiero comentar brevemente los diversos factores que afectan a la cavidad, los factores que la alteran y sus diferentes manejos. Y para ello voy a utilizar esta tabla. Como veis, he dividido en alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas, congénitas con contorno uterino y tamaño normal, o con alteraciones tanto del contorno como del tamaño, y de las adquiridas las he dividido en las adherencias de la cavidad, en aquellas en las que hay una alteración de la continuidad de la juncional zone. Y así que, siguiendo este esquema, pues comenzamos con el úterosepto, que como bien sabéis es el resultado de un fallo en el proceso de reabsorción del septo medial tras la fusión y la canalización de los conductos de Miller. Un estudio de Grigoris Grimbicis determinó que la malformación uterina más frecuente es precisamente el septo uterino, que supone casi un 35% del total de las malformaciones uterinas. Básicamente se ha dividido en completo y parcial o subsepto, y el septo completo tiene una cavidad totalmente dividida por un tabique que transcurre desde el fondo uterino hasta el orificio cervical interno. La nueva clasificación de la ESGE, de la Sociedad Europea, lo cataloga como tipo U2 y lo divide en U2 el parcial, U2A y U2B el completo. El septo se asocia, como sabéis, a malos resultados reproductivos. Tiene una alta incidencia de complicaciones obstétricas, incluyendo aborto de repetición, retraso de crecimiento intrauterino, parto prematuro, malpresentaciones fetales. De todas ellas, la más importante es la tasa de aborto de repetición, que Grimbicis estableció en un 44,1%. En cuanto al diagnóstico, sabéis que la histerosalpingografía muestra dos cavidades simétricas, algo menores de lo normal. La histeroscopia demuestra la existencia de dos semicavidades separadas por un tabique, pero ninguna de estas dos pruebas ofrece información sobre el contorno uterino externo. Esta información solo la podemos obtener, 1, con resonancia, 2, con combinación de histeroscopia más laparoscopia, y 3, sobre todo, con la ecografía 3D. Es de especial importancia determinar si es un septo completo o es un septo incompleto, valorar el cérvix, valorar la vagina y, sobre todo, cuál es la forma del fundus uterino. Por un lado, para diferenciar entre un uterosepto y un útero bicorne, y por otro lado, para determinar la cirugía, la estrategia quirúrgica más adecuada, que como veis en esta animación consiste en unificar las dos cavidades existentes. La metroplastia histeroscópica se trata en realidad de una sección del septo uterino más que de una resección del mismo. Esta incisión debe hacerse en el medio del septo y el criterio clásico para decidir cuándo está terminada es cuando damos la cirugía por finalizada, es la obtención de una visión panorámica de la cavidad que nos permita la visualización de ambos ostium y cuando además nuestra punta de histeroscopio puede moverse libremente de un ostium a otro ostium. La cirugía correctora del úterosepto disminuye significativamente las tasas de aborto y parto pretérmino. Además, mejora la fertilidad en aquellas pacientes infértiles con este tipo de malformación. En la clasificación propuesta por la ESGE se ha incorporado una categoría que es la de útero dismórfico o útero U1. Y dentro de esta categoría se encuentra el útero T, que es el U1A.
Este viene definido como cualquier útero con un contorno exterior uterino normal y con un engrosamiento de las paredes uterinas laterales que dan a la cavidad una alteración idea de muestra muy estrecha. Aquí nos vamos a referir al U1A, que es el útero T, como definen ellos, y que tiene un tratamiento histeroscópico quirúrgico. Mediante la utilización combinada de histeroscopia y ecografía, podemos observar 3 subtipos de útero dismórfico que cumplen el criterio de estrechamiento con distinta morfología de la cavidad, que como veis ahí a la izquierda, se denomina útero T. El que tiene una indentación fúndica es útero en Y, y el útero que prácticamente no tiene anchura a nivel fúndico se denomina útero en Y latina. La importancia de este tipo de útero radica en los malísimos, horrorosos resultados obstétricos con cifras de recién nacido a término por debajo del 2% y con una tasa de infertilidad y aborto espontáneo realmente altísima, convirtiendo a este tipo de malformación probablemente en la malformación que se asocia a peores resultados obstétricos. La intervención propuesta en este tipo de anomalía de la cavidad uterina consiste en una ampliación de la cavidad, tratando de obtener una morfología triangular, que es la morfología que corresponde a una cavidad uterina normal. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico consiste en la realización de una metroplastia histeroscópica en la que se realizan 2 incisiones en las paredes laterales, seccionando el miometrio desde istmo hasta ostium, consiguiendo una ampliación de la cavidad uterina. Se considera que hemos terminado la intervención cuando ambos ostium tubáricos son visibles desde el istmo, lo que se consigue habitualmente con una incisión de en torno a 6-7 milímetros de profundidad a cada lado. La cirugía mejora significativamente las cifras de recién nacido vivo y disminuyen claramente las tasas de aborto espontáneo. El útero bicorne pues es una anomalía que se produce como resultado de un defecto de fusión, bien total o bien parcial, de los conductos de Miller, y en la nueva clasificación europea pues se agrupa tanto lo que era el antiguo útero bicorne como el antiguo útero didelfo. Todo lo mete dentro de la categoría o del grupo U3. Tiene una prevalencia en la población general, este U3, es decir, unión de bicorne más unión de didelfo, por debajo de un 1%. Y en mujeres con infertilidad y aborto de repetición alcanza hasta un 7%, es poco frecuente. La ecografía 3D pues, demuestra, como veis, una indentación a nivel del fundus uterino y una separación de los 2 cuernos. El tratamiento pues, no es un tratamiento histeroscópico, consiste en unificar los 2 semiúteros en uno solo, mediante la cirugía de Strassmann, bien por vía laparotómica o bien por vía laparoscópica. Es una cirugía que suele reservarse para casos con realmente malos o muy malos resultados reproductivos. El útero unicorne, consecuencia de una alteración en el proceso de desarrollo de uno de los conductos de Miller, mientras que el otro mantiene un desarrollo normal. Este defecto de desarrollo puede ser completo o puede ser parcial. Como sabéis, da lugar a 4 subtipos según la existencia o no de cuerno uterino rudimentario. El útero unicorne se asocia a determinadas complicaciones, como veis ahí, como embarazo ectópico, aborto del primer trimestre, aborto del segundo trimestre y parto prematuro. El diagnóstico de este tipo de útero suele ser un hallazgo accidental muchas veces, a no ser que exista un cuerno rudimentario funcionante no comunicante, en cuyo caso la paciente consultará por dismenorrea secundaria al acúmulo de flujo menstrual dentro de ese cuerno rudimentario. La visualización histeroscópica de la cavidad del útero unicorne presenta un aspecto tubular en la que solo somos capaces de identificar uno de los ostium tubáricos. Y en esta animación podemos observar pues, una técnica que se denomina incisión uterina transcervical
para la ampliación de la cavidad de los úteros unicornes. Esta técnica consiste en realizar una incisión en la porción fúndica, ampliando el área del fundus, y posteriormente realizar una incisión vertical a lo largo de toda la pared lateral contraria al ostium, de aproximadamente 1 centímetro de profundidad. En cuanto a las alteraciones de la cavidad con tamaño anormal del útero, quiero destacar el útero hipoplásico y el útero infantil. En 1930, los doctores Menge y Oettingen definieron estos dos tipos de útero. Así definieron el hipoplásico como aquel útero de menor tamaño, pero con una proporción cuerpo-cuello conservada, normal, mientras que el útero infantil tenía una relación cuerpo-cuello alterada, tenía más cuello que cuerpo. Es verdad que es difícil encontrar en la literatura parámetros, ¿no?, para definir cuándo un útero es demasiado pequeño, cuándo un útero es hipoplásico. Este es uno de los primeros trabajos publicados. Aquí lo establecían en pulgadas y hablaban de que un útero era hipoplásico cuando tenía menos de 2,5 pulgadas, es decir, cuando tenía menos de 6,25 centímetros. Esta es la imagen ecográfica de este tipo de úteros, que como veis no sale completo, pero es un útero de 5 centímetros, tiene una longitud muy disminuida. Y el tratamiento propuesto en estos casos no es un tratamiento quirúrgico. Con la cirugía podemos ampliar la cavidad, pero no mejoramos el tamaño total uterino. El tratamiento se basa en una terapia hormonal intensiva con el propósito de aumentar el tamaño uterino y secundariamente aumentar el volumen de la cavidad, mejorando así los resultados obstétricos. En cuanto a las alteraciones de la cavidad adquirida, evidentemente la más importante, la que quiero destacar, es las adherencias intrauterinas. Como bien sabéis, se trata de una condición adquirida que, aunque pueda aparecer tras la cirugía, como por ejemplo una miomectomía, tras infecciones, hay distintas causas, pero la causa más frecuente es la realización de un legrado uterino para la evacuación de restos abortivos o restos placentarios retenidos. El grado máximo, síndrome de Asherman, en el que existe un colapso total de la cavidad y que se asocia a amenorrea y a infertilidad. El tratamiento es histeroscópico. Durante el mismo se realiza una lisis de las adherencias, esas adherencias que alteran la anatomía normal de la cavidad uterina. La cirugía del síndrome de Asherman es probablemente la cirugía histeroscópica más complicada. Tiene como primer objetivo restaurar la cavidad uterina, dando una morfología triangular. El segundo objetivo es evitar la formación de nuevas adherencias tras la cirugía. Quizás el paso más difícil no sea conseguir la cavidad, sino sea conseguir un desarrollo endometrial adecuado tras la cirugía en ese nuevo espacio. Y en cuanto a las alteraciones de la continuidad de la Junctional Zone, tenemos unas iatrogénicas y otras que no lo son. Aquí dentro de las iatrogénicas quiero comentaros el ismocele. El ismocele, bueno, pues se trata de un defecto en la cicatrización de la cicatriz de una cesárea. Este defecto da como consecuencia la existencia de un hueco, de un nicho a nivel del istmo, que eso es lo que denominamos el ismocele, y el principal síntoma está relacionado con la existencia de un sangrado postmenstrual de entre 2 a 10 días de duración, de sangre de color oscuro, sangre retenida, que va saliendo durante los días posteriores a la menstruación. También se asocia a infertilidad, ya que esa sangre se mezcla con el moco cervical, alterando su calidad y dificultando el transporte espermático a través del cérvix. El manejo histeroscópico, utilizando la técnica de ismoplastia 360 grados, permite mejorar los síntomas asociados al ismocele y secundariamente revertir, en la mayoría de los casos, la infertilidad asociada. Por último, 2 patologías que afectan a la normalidad de la Junctional Zone. La primera son los miomas. Los miomas son formaciones monoclonales de músculo
que cuando son submucosos penetran en la cavidad y alteran la cavidad, alteran la anatomía normal. Los miomas submucosos están claramente relacionados con malos resultados reproductivos, tanto en disminución de tasas de implantación como en aumento de las tasas de aborto y en aborto de repetición. El tratamiento propuesto por las diferentes sociedades en casos de aborto de repetición es la miomectomía. Esta cirugía, independientemente del material que utilicemos para su realización, tiene dos secretos. Uno es localizar ese espacio que existe entre el mioma y el miometrio sano, ese espacio que se llama pseudocápsula y que debe respetarse durante la cirugía. Y el otro es realizar una exéresis completa del mioma, ya que si se realiza una exéresis incompleta, la porción intramural residual que queda volverá a introducirse en la cavidad uterina en un porcentaje alto de los casos. La otra patología que afecta a la cavidad y a la continuidad de la junctional zone es la adenomiosis, que en casos extremos puede alterar totalmente la cavidad. Existen diversos patrones histeroscópicos de la adenomiosis. Su tratamiento es más médico que quirúrgico, salvo en el caso de los adenomiomas quísticos, que suelen cursar con dismenorrea y con infertilidad. En los casos de adenomioma quístico, el tratamiento para mejorar la sintomatología anteriormente citada consiste en la apertura y drenaje por vía histeroscópica, drenando un material parecido al del endometrioma y mejorando la sintomatología. Por último, bueno, pues recordaros esa frase que veis ahí, ¿no?, que la necesidad de realizar o no una reparación quirúrgica de una malformación uterina depende de la historia clínica de la paciente, siendo la principal indicación los malos antecedentes obstétricos. Debemos darle una forma normal a la cavidad uterina en aquellos casos en los que esté alterada. Debemos recuperar esa morfología triangular y sobre todo debemos recuperar una cavidad uterina funcionante. Nos convertimos, como os dije al principio de la charla, en cirujanos uteroplásticos. Un saludo para todos desde España, un placer estar con todos vosotros en este congreso. Un abrazo, Luis Alonso. Excelente presentación, doctor Alonso. Ahora tenemos la tercera presentación por el doctor Julio Díaz Pinillos, que es especialista en ginecobstetricia, entrenado en las universidades de Lille, de Francia, donde hizo diferentes subespecialidades en cirugía endoscópica, medicina reproductiva, ecografía. Es miembro de la Sociedad Internacional de Fertilización In Vitro. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, en la cual está muy activo. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y es director médico de NACER, que es un centro de reproducción humana de Lima. Gran amigo. Adelante, Julio. El tema que va a tener es un tema muy interesante: versatilidad y seguridad con el uso del mini resectoscopio bipolar. Adelante, Julio. Buenos días. Gracias por la invitación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología a presentar este tema de versatilidad y seguridad con el uso del mini resectoscopio bipolar. Es un tema que me gusta bastante y es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro equipo, y quiero mostrar la forma como estamos haciendo las histeroscopías quirúrgicas. Como ustedes saben, el rol de la histeroscopía ha cambiado mucho en los últimos años. Y realmente es el gol estándar tanto del diagnóstico como del tratamiento de la patología intracavitaria. Gracias al cambio en las ópticas que han ido disminuyendo el tamaño, los equipos que ahora son más accesibles y nos permiten en consultorio tener un equipo que nos permite para realizar tanto un diagnóstico en el momento como hacer una pequeña cirugía en consultorio.
nosotros hacemos la ecografía y si en la ecografía encontramos alguna patología, algún pólipo, algún pequeño mioma, alguna sinequia, inmediatamente se le propone a la paciente hacer el procedimiento quirúrgico por histeroscopía y lo retiramos en ese momento. Habrán casos que no se podrán y la paciente requiere ir a hacer operaciones. Pero este concepto actual, que se llama el see and treat, ver y tratar en un solo tiempo, es una gran ventaja para la paciente, puesto que en un solo tiempo, sin ningún tipo de preparación, en consultorio, sin anestesia, se puede realizar la pequeña polipectomía, la sinequia, retirar un dispositivo intrauterino que está extraviado o que no se tiene acceso, lo cual es bastante ventajoso, le evita a la paciente hacer todos los exámenes preoperatorios, riesgo quirúrgico, ir a hacer operaciones y ser anestesiada. Y este procedimiento de ver y tratar en un solo tiempo es una gran ventaja y se realiza de forma muy sencilla, siempre y cuando reunamos las condiciones para brindar la seguridad necesaria. Todo esto se debe al gran avance en el desarrollo de instrumental. Como ustedes saben, las ópticas han ido disminuyendo de tamaño. Yo recuerdo que en el año 95 comencé a trabajar con un histeroscopio que venía con una óptica de 5 milímetros. Esta misma óptica me servía ya sea para colocar solamente una camiseta diagnóstica, entrar y mirar, o después poner una camiseta de doble flujo operatoria, que era para introducir pinzas o tijeras, ¿de acuerdo? Y era 7 milímetros, o después usar el histeroscopio convencional. Y así como las ópticas han ido disminuyendo de tamaño, también todo lo que son las camisetas han ido disminuyendo, lo que permite el acceso mucho más fácil en consultorio. Además de eso, ahora en la actualidad utilizamos el uso de energía bipolar, lo que es una seguridad para el paciente, y el láser diodo, que es bastante útil, sobre todo aquellos pólipos endometriales, aquellas sinequias o a veces tabiques un poco fibrosos, lo hacemos en consultorio. Todo eso reunido nos permite realizar una cirugía con bastante seguridad en consultorio, lo que se llama histeroscopía quirúrgica de oficina. Pero eso es un tema. Yo también voy a mostrar un poco lo que es el mini restoscopio que usamos en sala de operaciones. Vamos a ver lo que es la evolución del mini, del restoscopio, digamos, ¿no? Yo antes utilizaba el convencional, que es de 9 milímetros, con energía monopolar, lo cual requiere una dilatación cervical. Nunca preparé el cervix con misoprostol, hay muchas personas que lo utilizan, yo realmente no lo utilizo, y los ensayos clínicos, como verán después en una diapositiva que les mostraré, dicen que realmente que no tiene utilidad, pero bueno, en todo caso requiere una dilatación cervical, y así es difícil porque pasar de una dilatación de una bujía número 4, 5, llegar hasta la 9, es ahí donde uno incrementa el riesgo, ya sea de crear o una falsa ruta o una perforación. Entonces ya requiere una dilatación cervical mayor. Después también el daño endometrial a veces es mayor, puesto que el asa de corte es bastante grande y a veces el pólipo es pequeño, entonces hacemos más daño que beneficio. Y segundo o tercero es que hay una necesidad de retirar los fragmentos. En cambio, desde que yo utilizo el mini restoscopio, que es de 6 milímetros con energía bipolar, realmente casi no dilato, o la dilatación es mínima, como verán en un video que lo voy a presentar. El riesgo de perforación es muy bajo o casi inexistente. Es muy difícil crear una falsa ruta y el daño endometrial realmente es menor, lo que es muy interesante en casos de medicina reproductiva donde el objetivo es preservar el endometrio. Y después no hay necesidad de retirar fragmentos, porque ellos salen solos. Retiramos un poco el restoscopio y los fragmentos solitos van saliendo en cavidad, como verán en el video. Gracias a estos grandes avances del mini restoscopio, hay autores que proponen usarlo en oficina. Yo realmente lo utilizo en sala de operaciones, pero hay mucha gente que lo utiliza sin anestesia, sobre todo para aquellos pólipos, miomas de menos de 15 milímetros, sinequias o tabiques. Pero ya sea en sala de operaciones o en consultorio, es el uso del mini restoscopio. Como ustedes podrán ver, hay diversas publicaciones que hablan, ¿no?, del mini restoscopio para uso de oficina en consultorio, tratamiento de lismocele, tratamiento de miomas, ¿no?, de metroplastía, y en fin hay muchas publicaciones que están viniendo y están saliendo y cada vez afirman más la ventaja de este instrumental. Si bien es cierto, muchos autores proponen esto, yo desde el 2015, hace 6 años, dejé de usar el restoscopio convencional de 9 milímetros, que era con energía monopolar, y realmente he hecho por 20 años cirugía con ese equipo, y realmente ha sido una buena cirugía,
Pero desde que conocí el mini retroscopio y con el uso bipolar y una bomba de agua, realmente cambió totalmente. Es otra historia el tipo de cirugía y veremos algunos ejemplos en los videos, ¿no? Entonces, indiferente el tamaño de la lesión, sea un mioma grande o pequeño, siempre uso este retroscopio pequeño de 18 frames, que es de 6 milímetros. Primero que me da una versatilidad. Llego a lugares que de repente con el convencional sería un poco más difícil o dañaría más el endometrio. Y sobre todo que me da gran seguridad, puesto que utilizo energía bipolar, lo cual es una ventaja para usar de solución fisiológica y disminuye el riesgo de que ustedes conocen de hemodilución, hiponatremia, encefalopatía e inclusive ha habido casos de muerte por causa de la extravasación de líquidos. Para mí, las ventajas del mini retroscopio son: uno, que no requiere preparación cervical. Realmente la dilatación es mínima cuando se necesita. Muchas veces es solo, ¿no? Pasa solita la camiseta operatoria. Entonces la dilatación es mínima, por lo cual disminuye el riesgo de una falsa ruta o perforación. Tiene una excelente versatilidad, un acceso a lugares que estarán limitados con el uso de un retroscopio convencional. El daño al endometrio subyacente es mínimo, ya que la asa de corte es muy pequeña. Los cortes son rápidos, producen unos pequeños chips, fragmentos, ¿no? Y que como usas energía bipolar no se quedan pegados al asa de corte, no se carameliza, lo cual hace una cirugía bastante rápida. Y los fragmentos después salen solitos por inercia del flujo de líquido continuo. Hablamos de lo que era preparación cervical. Hay 3 grandes estudios randomizados de control europeos que no muestran la ventaja de utilizar ya sea misoprostol o otras sustancias para preparar el cuello. Realmente no se requiere una preparación cervical. Y esto no solamente con el mini retroscopio, también con el retroscopio convencional ya no lo utilizaba, ¿no? Puesto cuando usted pone un misoprostol, el cuello queda muy blando, y cuando coges con la pinza de epoxi o la tirabalas y traccionas, se desgarra el cuello de lo blando que es. Y otro, a veces el cuello se dilata mucho y cuando ingresa muy fácil, sí, pero el cuello está abierto y el líquido, hay un reflujo muy grande, de manera que no llegas a tener una buena distensión de la cavidad. Entonces realmente no utilizo preparación cervical, no uso misoprostol. Acá van a ver un video, están viendo, tan solo con una pinza epoxi a 0 horas, un histerómetro, e ingreso con la bujía de Egar, número 4, que pasa fácil, después sigue la número 5, y eso es suficiente para la introducción de la camiseta operatoria del retroscopio, que caso contrario tendría que dilatar hasta 9, y ahí vienen los problemas de laceración cervical, de perforación. En este caso no vemos eso, ¿no? Usted ve la dilatación es rápida e ingresa rápidamente la camiseta operatoria y por acá ingresa el retroscopio. Te permite una excelente versatilidad. Llegar a aquellos lugares que serán un poco limitados con el uso del convencional, ¿no? Aquí es un video que estamos viendo. Este mioma está en el canal endocervical. No estamos en cavidad, estamos en canal endocervical, un mioma bastante grande, donde el acceso es limitado realmente, tenemos poco espacio. Pero como es un pequeño retroscopio, el hace corte muy pequeñita, y uno ingresa tranquilamente y tiene una buena distensión en canal endocervical. No es cavidad uterina, es importante ver la diferencia, ¿no? Entonces, siendo pequeño te permite el acceso a lugares un poco difíciles en otros casos, ¿no? Yo también lo veo excelente en casos de ismocele, ¿de acuerdo? Porque es muy versátil y llega a lugares y con menor daño, porque el hace corta. Acá tienen el muro de seguridad de la pared anterior del ismocele. Si tú tienes una asa grande que hace 9 milímetros, el corte va a ser mucho mayor. En cambio, con una asa menor, tu corte va a ser más preciso, más selectivo, y por lo tanto también el daño a este muro de seguridad que tenemos que respetar va a ser menor, porque si el asa es mucho mayor, tienes un mayor riesgo de perforar que con un asa menor, ¿no? Igualmente, en este caso, ustedes ven este mioma que es tipo 3, que está en el muro y que desvía apenas el endometrio, de manera que cuando uno ingresa con el histeroscopio apenas vas a ver una protrusión, no se ve el mioma dentro de la cavidad, una protrusión,
Pero bueno, hay que ver la indicación. En este caso hay que buscar la forma de que este mioma salga a la luz, a la cavidad, para poder extraerlo. Tenemos un video que vamos a mostrar que es bastante ilustrativo. Entonces te permite realmente el tratamiento de miomas tipo 3, miomas en canal cervical, en adenomioma y en ismocele, ¿no? Entonces la otra ventaja es el uso de energía bipolar, ¿no? La energía bipolar realmente cambia la historia de la receptoscopía. Primero, porque el mayor riesgo que tenemos cuando hacemos receptoscopía es la extravasación, quiere decir la hemodilución por pasaje del líquido de la cavidad a la circulación, produciendo una hiponatremia, una hemodilución, una encefalopatía, y han habido casos de muertes descritos por el exceso de líquido, ¿no? Porque como líquido, en este caso usamos una solución salina, que es una solución fisiológica, con lo cual disminuye el riesgo comparado con lo que es glicina o con agua destilada, ¿no? Entonces realmente te permite el uso de solución salina, lo que es una seguridad para el paciente. Y otra cosa importante, que el daño subyacente al tejido alrededor de la lesión es menor. Es un corte mucho más preciso, lo que es muy importante cuando hablamos de pacientes en edad reproductiva o que tienen un deseo de fertilidad futura. Acá ustedes ven cómo llega la energía en un caso de monopolar. Viene el asa de corte y ellos actúan por difusión. O sea que no solamente daña, o sea, el efecto térmico está alrededor de la tumoración, sino va también a todo lo que es endometrio subyacente. En cambio, en bipolar, la energía viene por aquí, en el asa, y retorna. Entonces no hay difusión, por lo tanto se protege todo el tejido subyacente, ¿no? Lo que es muy importante para preservar el pronóstico reproductivo. Y la tercera ventaja es el uso de una bomba automática que controla tanto el ingreso y egreso de líquidos, te mantiene una presión intracavitaria estable. Tú dices esta máquina que yo quiero 50 milímetros o 80 o 100 milímetros de mercurio, y solita la máquina va a calcular el ingreso de líquido, mantener esa presión intrauterina y el egreso, y además de hacer el conteo. Pero voy a regresar acá. Entonces permite tener una buena visibilidad constante, reduce el tiempo operatorio entre estás inflando una bolsa y otra. Acá, como es constante la dilatación, gana mucho tiempo, y sobre todo lo más importante, que disminuye el riesgo de hemodilución, lo que es una gran seguridad para la paciente. Entonces tenemos mini osciloscopio, que es versátil por el tamaño, porque es pequeño. Segundo, tenemos el bipolar, que es una energía que te da mayor seguridad y preserva mejor el endometrio. Y tercero, el uso de bomba automática, con lo cual controlas el líquido y disminuyes el riesgo de hemodilución. Aquí he hecho un pequeño resumen con un pequeño gráfico que es bastante ilustrativo de lo que hemos hecho por años, y ha sido una buena cirugía, es cierto, pero la tecnología ya existe, y así como en todo, como ustedes tienen su teléfono celular y usted va actualizando, su iPhone pasan del 3 al 9, al 10, al 11, y cada vez tienen mejor tecnología y que los ayuda en su día a día, ¿de acuerdo? Igual es con los equipos, igual en la ecografía. Tú tienes ecógrafos, ¿no? Comenzaste con un convencional, después tienes 3D, tienes 4D, 5D, y realmente te cambia. O sea, te cambia porque da una mejor precisión diagnóstica, y lo cual mejora tu manejo y tratamiento para el paciente. Entonces, si bien es cierto, por años he operado con un estetoscopio convencional de 9 milímetros, donde usaba una bolsa de agua, que había que estar con el mano insuflando y contando la cantidad de líquido que sale. Usaba energía monopolar, usando agua destilada o glicina. Es cierto que había una dilatación cervical agresiva, un riesgo de perforación, estás expuesto a un signo de sobrecarga líquida y causas un mayor daño al endometrio, ¿no? En la actualidad, no. Usamos el mini estetoscopio con bomba de irrigación, energía bipolar, lo que me permite usar suelo fisiológico, lo que hace una cirugía menos invasiva, no requiere dilatar, te da una mayor seguridad intraoperatoria, una mejor cicatriz de los tejidos adyacentes, con lo cual te permite preservar el endometrio, sobre todo aquellos que hacemos cirugía reproductiva. Entonces es cierto que si con este auto tú puedes hacer grandes cosas, no puedes compararlo con un auto actual, donde te da mayor seguridad, con freno ABS, ventanas eléctricas, bombas de agua y airbags, ¿de acuerdo? Entonces la tecnología está
tenemos que utilizarla para preservar y sobre todo ver la seguridad de nuestros pacientes. Acá les muestro un video de una polipectomía con mini blastoscopio. Ustedes van a ver cómo el corte es rápido, es muy rápido, el fragmento no se queda adherido, no se carameliza del asa y no se carboniza el tejido subyacente, ¿ya? Y el corte es bastante rápido, no va y es rapidísimo. Aquí les muestro un caso de un tratamiento de adenomiosis. Esta era una paciente que tenía 2 fallas de implantación, quiere decir, le habíamos hecho una fecundación in vitro, habíamos realizado 2 transferencias embrionarias, tenía un foco grande de adenomiosis focalizada en pared posterior y no embarazaba. Se decidió hacer el tratamiento de adenomiosis. Yo entro con un asa lineal bipolar, entonces abro la pared posterior, el endometrio como un libro en 2, hasta ubicar la lesión que está en pared posterior y luego procedo a la resección, ¿no? Y como es mini, como es pequeño, realmente puedo ir a la parte posterior del muro, desplazarlo y voy retirando todo este tejido adenomiótico de la pared posterior. Es un procedimiento bastante rápido, como ven, no se pega el fragmento se desliza solito, lo que hace la cirugía más rápida, más dinámica, porque a veces con el monopolar no es que sea contra, sino que veo la diferencia, efectivamente opera mucho con monopolar, ¿ya? El fragmento se queda pegado. Acá no, ustedes ven cómo queda, hemos ido por debajo de la placa endometrial y aquí solito se va cerrando la cavidad endometrial, ¿de acuerdo? Preservando el endometrio. Quiere decir que el daño a este endometrio ha sido mínimo, e inclusive acá ven por la técnica que hemos realizado, esto va a ser cerrado, lo cual le da un buen pronóstico a esa paciente. En este caso la paciente ya está embarazada, ya dio a luz, se hicimos una transferencia, logró el embarazo, hicimos un cerclaje, porque también tenía una incompetencia cervical, y ya dio a luz a esta paciente. Y aquí presentarles una miomectomía convencional con mini blastoscopio bipolar, también para ver el tipo de corte. Miren cómo va. Así sea el mioma grande, igual, realmente es tan rápida la cirugía, un corte, 2 cortes, 3 cortes, y el fragmento no se queda adherido al asa, ¿de acuerdo? Entonces realmente es rapidísimo, es muy rápido. Y como los fragmentos o chips, algunos le dicen chips, son muy pequeños, esos solitos van a salir después del partido del blastoscopio y solitos van a salir los fragmentos por inercia. Y aquí les muestro este caso de una miomectomía de un mioma intramural. Acá ven el mioma que está en el muro. Como apenas vemos el mioma, usamos oxitoxina, y la oxitoxina protruye este mioma hacia la cavidad. Igual que la adenomiosis, hago una incisión lineal, no voy con el asa semilunar, hago una incisión lineal hasta ver el tejido miometrial, perdón, el tejido del mioma, ¿no? Uno ve el tejido y comienzo a resecar también con este asa de corte semilunar los pequeños fragmentos que van rápido y vamos retirando los fragmentos. Entonces, yo veo que gano mucho tiempo porque no tengo que pelear con ese fragmento que se queda pegado, ese tejido que se queda caramelizado. Aquí vemos el plano de clivaje, la pseudocápsula del mioma. Ahí yo cambio instrumental y voy a poner una asa fría, que es un tuque bastante fuerte, porque estas asas son muy suaves y bastante, de acuerdo, se pueden fragmentar, se pueden romper fácilmente. Entonces cambio de instrumental y utilizo este tuque que me ha mandado a utilizar, que es un gancho adaptado al mini blastoscopio. Este gancho entra entre el tejido, entre el mioma y la pseudocápsula, a un movimiento de rotación, de tracción, de manera que ese mioma que estaba en el muro va a salir, va a protruir hacia la luz, lo cual me permite resecar el resto del mioma, ¿no? Y en un solo tiempo hacer la miomectomía completa de un mioma intramural tipo 3. Después los fragmentos no leo, tan solo retiro la camiseta y los fragmentos solitos por inercia, un efecto de presión negativa y líquido, van saliendo, lo cual me permite evitar el uso de una lega, ¿no? Y preservo mejor el endometrio.
igual, acá queda la cicatriz final, y ese es el control a las 6 semanas. Ese control a las 6 semanas, perdón, la cirugía acá está a las 24 horas, vemos el endometrio, ni se nota la área de lesión, y este es el control a las 6 semanas por una histeroscopía diagnóstica en consultorio. Esta toma fue con el celular, puesto que la paciente era de Arequipa y yo estaba en Arequipa, llevo mi cámara portátil, y esta es una histeroscopía de oficina de control a las 6 semanas, que es lo que se preconiza para evitar adherencias. Y miren, realmente la pared posterior, vean la caída del endometrio, y ni siquiera queda una huella de la cicatriz de la miomectomía que hemos realizado, ¿no? Miren ese endometrio bastante homogéneo, proliferativo, se ve de buena calidad. Ese es el resultado final. Entonces, para resumir, realmente yo estoy muy contento con el mini receptoscopio. Yo lo encuentro muy versátil, muy seguro. El tiempo operatorio lo reduce, a pesar que uno piensa que el asa es pequeña, va a demorar mucho porque el mioma es grande. No, pues los fragmentos son tan pequeños y corre tan rápido que realmente uno gana tiempo en la cirugía. Yo utilizo realmente el mini receptoscopio con la bomba de irrigación que me permite el uso cero fisiológico, utilizar energía bipolar a veces diodo, lo que permite una cirugía menos invasiva, mayor seguridad intraoperatoria, una mejor cicatrización de los tejidos y sobre todo que preserva mejor el endometrio y un menor tiempo operatorio. Estas cirugías que han visto son hechas en sala de operaciones bajo anestesia. Es cierto que algún tipo de cirugía también se puede hacer en consultorio, pero hay que ver tipo de lesiones. Yo creo que pólipos, sinequias, tabiques se puede realizar tranquilamente en consultorio y el resto sí lo haríamos en sala de operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la excelente presentación. Estamos en el rol de preguntas. Yo creo que todos han hablado sobre miomectomía histeroscópica, o sea, no tendría sentido hacerle una pregunta a cada uno. Cuando el doctor Quispe o el doctor Guerra preguntó sobre en la preparación de la paciente, yo creo que podemos comenzar desde el inicio en la preparación de la paciente. El doctor Sergio dijo que él sí usaba misoprostol, Julio dijo que no usaba misoprostol. El doctor Luis Alonso, ¿cuál es su respuesta con respecto al misoprostol? ¿Estás en mute? Hola. El desempate soy yo. Sí. Bueno, pues voy a ser salomónico. Depende del instrumental que vamos a utilizar, evidentemente. Si pretendemos utilizar, vamos a utilizar un instrumental de un calibre por encima de 6 milímetros, un receptor convencional de los antiguos. Yo creo que el misoprostol es una herramienta muy útil y nos va a facilitar la dilatación. No es la única herramienta disponible. En caso de minireceptor no es necesario. Sí que es verdad que yo discrepo un poco con Julio, quizás por, uno también por la forma de trabajar, a veces pues crea hábitos o vicios que son difíciles de quitar. Y yo sigo utilizando el receptor clásico, sobre todo cuando te enfrentas a miomas de un calibre determinado, porque el asa del mini receptor, estamos hablando de un asa de corte realmente muy pequeño, estamos hablando de 3 milímetros de asa, y claro, 3 milímetros para un mioma de 1,5 centímetros o incluso 2 centímetros, bueno, pues podemos con él, ¿no? Echar un rato. 3 milímetros para un mioma de 4,2, yo creo que podemos estar hasta mañana, ¿no? Entonces muchas veces, aunque evitemos los riesgos de la dilatación, pero disminuimos el tiempo quirúrgico. Hay veces que hay que poner un balance y yo sigo siendo todavía un usuario del receptor clásico. Quizás porque como llevo tantos años utilizándolo, pues no me da reparo utilizarlo, ¿no? Sí que es verdad que yo sé mucho con el receptor, pero soy todavía usuario de las cosas clásicas.
Apoyando lo que dice Luis, en la ponencia expliqué la gráfica Luis de Mark Hansemann, en el que habla del tiempo de resectoscopia según el tamaño del mioma, y que pone que para 3 centímetros son 30 minutos, pero si subimos a 4 centímetros nos vamos a 60-70 minutos. Y eso con un receptor clásico. Con receptor clásico de 26 frames. Ahora, si nos vamos a uno de 15 frames, sería horas de quirófano. Por lo tanto, todo tiene su indicación. En relación al misoprostol, como yo trabajo, la mayoría del 80% de lo que hago es en consulta y sin anestesia, en pacientes posmenopáusicas nulíparas, yo les aconsejo previa a la histeroscopia consulta el misoprostol, pero no mucho más. Toda mujer en edad fértil se puede entrar con los histeroscopios estos debajo de 5 milímetros sin ningún tipo de molestia y sin ningún tipo de problema. Sí, Yo también discrepo contigo, Sergio, estoy por discrepar. Bueno, discrepo. Perdona, Lo que sea, ustedes cuando hablan de resecoscopio convencional lo haces con bipolar. Bueno, hay bipolar y hay monopolar, sí, hay de los dos. Ya, porque justo yo encontré la diferencia, les explico. Yo usaba antes lo que era el convencional, 26 frames, ¿de acuerdo? Y con energía monopolar. ¿Y qué pasaba? Que yo cortaba el mioma y se carameliza el asa, y los fragmentos, yo peleaba mucho por fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces me demoraba más tiempo. Si era el mioma de 25 milímetros, 30 milímetros, me demoraba más. Entonces voy parado ese tiempo, usando el resecoscopio con bipolar, donde no se queda pegado, entonces ahí voy muy rápido. Entonces todo el tiempo yo perdía. Sí, has comparado distintos tipos de electrocirugía. Claro, el bipolar receptor clásico hay también, de la marca Olympus. Bueno, yo no trabajo con ninguno, voy a hablar de marcas más que nada por lo que decía, y la verdad es que va como un tiro, ¿no? Comparado quizás con el monopolar clásico de Ford. Las funciones bipolares de Olympus son en ese sentido más precisos. El monopolar, yo comencé con el bipolar, sí, Julio. Antonio con bipolar, sí. Sí, lo que yo te decía es un bipolar de SOS que tenía el asa abajo y tenía el asa encima también, ¿no es cierto? Yo comparé con este mini resecoscopio que es de 6 milímetros, no es el de 5 milímetros, ¿no? Y realmente me fue mucho más rápido, ¿no? Por eso yo abandoné el otro, ¿no? Pues bueno, como dijo Sergio, lo importante es usar el instrumental que te va bien a ti, ¿no es cierto? O sea, sí, acuérdate Julio, voy a utilizar la lámina que tú presentaste de los dos carros. Lo que hay que tener es un buen chofer en esos carros, y te aseguro que vas a llegar muy bien. Entonces, en un país pobre, yo creo que tenemos que priorizar un instrumento y pasar de monopolar, que hemos estado acostumbrados, a bipolar. Entonces, promover la parte bipolar, aprender todos los consejos que nos han dado todos ustedes acerca de preservar la pseudocápsula, no tocar la pseudocápsula, porque en anteriores exposiciones que hemos tenido, que tenemos seguido en la sociedad, hay gente que, por ejemplo, le coloca una sonda de Foley a todas las pacientes que hacen miomectomía, y como yo les decía, si yo no toco el lecho, yo no toco la pseudocápsula, esa paciente no necesita nada, va a quedar perfecta. Un comentario acerca de eso, por favor. No, totalmente de acuerdo, Jaime, con lo que has comentado. Ya. El secreto de evitar las adherencias en la miomectomía, y imagino que Julio y Sergio están de acuerdo conmigo, es la técnica. La técnica. Si somos capaces de preservar la pseudocápsula, pues lo que el vídeo que ha puesto Sergio de la guitarra, yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Es decir, no alteramos la anatomía normal del útero, con lo cual, bueno, pues respetamos eso. Sí. Así que totalmente. Una pregunta. Hicimos antes del Congreso del 17 un estudio para ver las adherencias post-miomectomía, y lo hicimos creo que en 12 centros en el mundo, y vimos que en mioma único las adherencias son muy bajas, y es cuando son miomas múltiples o que están contraopuestos cuando nos encontramos con tasas elevadas de adherencias. Otra pregunta. Es fácil tener un mioma tipo 0, tipo 1, eso lo hace, así se debe aprender. ¿Cuáles son los límites para ustedes? Y ahí lo que conversamos, si yo encuentro un mioma arriba y otro abajo, dejo uno, saco los dos con mucho cuidado. ¿Cuáles son los límites para realizar una miomectomía histeroscópica? Cuando a ustedes le dicen a la paciente, mire señora, tiene 3, 4 miomas, puede que haga algunos, pero le deje para un segundo tiempo? ¿Cuáles son los límites para ustedes predecirle que van a terminar el procedimiento completo?
Yo le acabo de enviar un caso a Luis. Hoy yo estoy en la consulta y he hecho el tercer tiempo de una paciente de reproducción con miomas. La primera vez le quité un mioma de 1,5 centímetros y tenía uno lateral G2 de 38 milímetros que abrí el mioma y empecé a liberar esa cápsula. Segundo tiempo vino, enucleé este mioma sin conseguir introducirlo todo en la cavidad porque era muy grande, entonces lo corté a ras de cavidad como lo que hace Mazón. Y ahora vino al tercer tiempo y yo pensé que ya acababa con el trocito este mioma y me aparece debajo otro de unos 3 centímetros. Pues va a tener que volver otra vez más. Y yo lo saco en la consulta y sin anestesia, estoy en mi consulta en este momento. Y hago la técnica esta de nucleación. Entonces hay casos que no tengo más remedio. Yo tengo ahí pacientes de poliomiomatosis que parecen las bolitas de un árbol de Navidad, que uno saca 6, 7 en una sesión y cuando viene la siguiente vez se vuelve a tener lo mismo. El doctor Luis Alonso. Sí, yo habitualmente me guío mucho por el tamaño. Y normalmente hasta 3 centímetros, estamos hablando de mioma, evidentemente los ceros y tipo 1, tipo 2, hasta 3 centímetros yo creo que puedes conseguir una resección del 100% en un porcentaje alto de casos. A partir de 3 centímetros empieza la cosa a complicarse, sobre todo en determinadas localizaciones. Hoy le he puesto un vídeo muy interesante de uno que estaba a nivel cervical. A nivel cervical, cuando está muy bajo, ya el simple hecho de aspirar, el cambio de líquido, la visualización se dificulta, y luego los fúngicos totales también son más dificultosos, cercanos a los óptimos. A partir de 3 centímetros empieza a tener problemas. Y desde luego miomas de 4 centímetros para arriba yo creo que es muy difícil, o sea, a no ser que sea un tipo 0, resecarlo en una vez. Es muy complicado. Yo creo que ese mensaje hay que transmitirlo, de que a partir de 3 centímetros empiezan dificultades, incluso en mano experta, a no ser que sea mioma tipo 0. Y luego en cuanto a número, depende sobre todo, si no tengo miomas opuestos, en cara anterior y cara posterior, en cara lateral, es que una vez que la cavidad colapse, esas superficies estén en contacto, pues hasta 3 miomas son abordables. Pero varía. Yo tengo una paciente que le quitamos 16 miomas, pero claro, el tamaño de los miomas era muy pequeño, eran miomas de 0,6, 0,8, 1,4, 1, es decir, de ese tamaño se puede quitar un montón. Si te metes con miomas más grandes, pues hasta 3 miomas de un tamaño medio puede ir por ella. ¿Quieres opinar, Julio? Sí, lo que han dicho es clarísimo, ¿no? Y el mensaje que queremos pasar, sobre todo acá en Perú, es que es importante limitar el tiempo operatorio. Sabemos que acá en Perú no todos trabajan con bomba automática, no todos tienen el bipolar, y por eso la recomendación es que yo evalúe bien al paciente y decirle, de repente tu patología será tratada en 1 o 2 tiempos, ¿no? O sea, para limitar el tiempo operatorio es importantísimo, porque ahí vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, una cosa es trabajar con bomba, con bipolar y todas las cosas, y lo que sabemos en el hospital no tenemos eso, ¿no? Entonces, depende de cada médico de evaluar a su paciente y decirle que 2 o 3 tiempos a veces. Claro, es diferente con un monopolar con glicina, que estamos muy limitados en la cantidad de balance negativo que puede haber, que cuando trabajas con bipolar, que puedes quedar hasta un balance negativo en una mujer sana, estos 2,5 litros. Es que varía muchísimo. Varias bolsas. Bueno, pasemos al tema de las malformaciones congénitas. Me interesa mucho si hay algún truco, porque los videos que presentamos siempre son los videos bonitos en los cuales el tabique es pequeño y es sencillo realizar un procedimiento, pero a veces el tabique es amplio, prácticamente no deja espacio para entrar a los costados, no se puede distender, no fluye el líquido. Quizás ahí es importante el microreceptoscopio. ¿Qué trucos hay? Pregunto, ustedes tienen el cuello, tienen el tabique que lo ven, ¿lo pueden cortar con una tijera para poder ingresar y hacerlo posteriormente? ¿Conservan el segmento que está en el cuello para evitar una posterior incompetencia cervical? Todas estas cosas han ido cambiando y hay gente que opina diferente. No sé, ya que estamos, ¿qué opinan ustedes? Todos con el micro, ¿eh? Bueno, mira, en casos de septo, evidentemente la utilización del mini receptor, yo creo que es, bueno, en general en las malformaciones uterinas, es una herramienta clave, fundamental. Entre otras cosas porque muchas veces las cavidades de acceso, y sobre todo
en úteros dismórficos o en úteros septos completos es muy pequeña. Por eso decía antes que no en todos los úteros con 5 pueden entrar con facilidad, ¿no? Y cuando he dicho que discrepaba contigo, Sergio. Sí que hubo una serie muy interesante que publicó Parsenaz, que eran pacientes con septo completo, duplicidad cervical y tabique vaginal. O sea, un septo hasta abajo, que es el caso que has comentado, Jaime, y él en esta serie lo que hizo fue unificar desde abajo. O sea, cortar el septo vaginal, unificar los dos cuellos y corregir el septo hasta arriba. ¿Y qué intentó ver? Bueno, comparó pacientes que lo hizo completo o con la técnica de orificio cervical interno hasta el fondo, respetando la parte del cuello, y vio que los resultados en cuanto a parto prematuro, la edad gestacional a la que se llegaba y los resultados perinatales eran similares. El tiempo quirúrgico era menor. Entonces yo, a raíz de aquel estudio, y con la serie que tenemos, que es bastante amplia, a no ser que exista una separación muy grande entre los cuellos, yo los unifico de entrada. Y lo unifico, al principio lo hacía con tijera, que era la técnica descrita, que lo que hacía era meter una mesa en bouch, cortabas aproximadamente un par de centímetros, y ya empezabas como si fuese un septo completo desde el orificio cervical interno, pero ya hoy en día con el microresector lo hago todo con el microresector. Un compañero me ocluye la vagina, con lo cual se llena la vagina de líquido, accedo al cuello y veo perfectamente la separación y empiezo a cortar desde ahí. Y la verdad es que la técnica es bastante sencilla. Tiene dos problemas. Uno, el sangrado postoperatorio de la parte del cervix, que a veces es muy llamativo. Entonces sí que es muy importante en esa zona ir coagulando selectivamente antes de acceder. Y segundo problema que yo he visto, la posibilidad de que se formen adherencias a nivel cervical es alta. Es decir, estas pacientes al revisarla, pues aproximadamente 1 de cada 4 vuelve a tener los dos cuellos. Pero la calidad de orificio cervical interno hasta arriba se respeta. Yo hago como tú, pero lo hago con láser, y el láser la ventaja que tiene es que corta y coagula. Entonces yo empiezo a cortar el tabique entre los dos cuellos hasta que ya sigo directo hasta el final con el láser. Claro, pues eso, el secreto es coagular eso para evitar el sangrado, ¿no? Y la zona esa de unificación, al principio me preocupaba más, pero realmente como no afecta, y la otra técnica que había era respetar los dos cervix, pues lo dejo así, punto. Disculpen que corte las exposiciones, pero ya estamos con el tiempo fuera, nos ha quedado corto el tiempo. Me ha dado mucho gusto poder moderar esta mesa. Pienso que en el futuro estaremos juntos nuevamente. Muchas gracias, doctor Sergio, Luis y Julio. Un abrazo. Le doy pase al doctor Quispe para que cierre el simposio. Muchas gracias. Bueno, esperaba que estuviese el doctor Quispe. Simplemente agradeciendo la presentación. Ahí está el doctor Quispe. Prende tu cámara, Pepe, prende tu cámara y prende tu micro, por favor. Bueno, agradezco a todos la presencia excelente simposio. Nos ha dado gusto estar con expositores de primera a nivel mundial. Muchas gracias. Hasta luego.